Gracias por estar ahí. Usted está en Foro de Opinión y nosotros estamos tratando desde nuestras opiniones construir un mejor país. A los que se integran en estos momentos, gracias por preferirnos. Gavilán, vamos a seguir viendo el caso de la cúpula. Tu comentario final decía que ve a destiempo que un partido, en vez de fortalecerse, como el caso del PLD, esté abriendo sus proyectos presidenciales. Y a mí me parece que es importante que los partidos se dinamicen, pero mi gran preocupación es cuando los partidos se convierten solo en proyectos presidenciales. Y a mí mi crítica particular hacia el PRM es que el PRM todavía no es un partido. El PRM es un proyecto presidencial que surge en el 2014 teniendo a Luis Abinader como la figura, fue el candidato en el 16 y terminó siendo candidato en el 20, finalmente convertido en presidente. Pero todo el mundo, cuando el PRM se constituye, tiene una figura. Y yo creo que cuando los partidos son proyectos presidenciales, no terminan fortaleciéndose como partido. Y a mí me parece que la reunión de la cúpula del PRM en el día de ayer, que quizá creo que es la primera después de estar en el poder, es el preaviso para la reunión de esa comisión en la que se revisarán los estatutos que impiden la reelección a lo interno del partido para garantizar que el presidente Luis Abinader esté caminando libremente hacia la consecución de una segunda repostulación para el 2024. Entonces yo creo que no me da mucha esperanza la reunión de la Comisión Política de ayer, porque no veo que el motivo sea hablar de empleo, porque a mí me parece que el gobierno ha ido respondiéndole a las bases del PRM, nombrando a su gente. Las cancelaciones siguen ocurriendo en todas las instituciones públicas, siendo reemplazados los cancelados por los nuevos empleados provenientes del PRM y sus aliados, de manera que la reunión de la comisión para estimular y para alertar y para alentar, a mí me parece que es premonitoria de la reunión en la que esta misma comisión va a revisar los estatutos para garantizarle al presidente su repostulación. En el caso del PLD, el hecho de que hayan en estos momentos unos 6 o 7 candidatos, creo que el secretario general dijo que ahí pueden desaparecer algunos de esos, pueden aparecer unos nuevos, termina dando la señal de que el PLD de aquí en adelante se convertirá en un partido de proyectos presidenciales más que un partido de unidad monolítica como lo conocimos en el pasado reciente. Mira, tú sabes que una de las situaciones que lleva a la crisis de los partidos políticos es cuando se desconectan del sentir de la grande mayoría de su pueblo, sobre todo de esa juventud que no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina, está exigiendo un liderazgo político diferente a los partidos tradicionales, a ese liderazgo tradicional. Recuérdate que en el caso de la República Dominicana, en los últimos 50 años del siglo pasado, estuvo liderado por el doctor Balaguer, por Juan Bosch y Peña Gómez. O sea, el sistema de partido de la República Dominicana descansaba en estos 3 líderes de la República Dominicana. En lo que va de siglo, de una forma con altas y bajas, ha estado el sistema de partido, ha estado sobre la base y los hombros de Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, que también tiene su influencia, como también Luis Abinader, actual jefe de Estado. Sin embargo, tú te das cuenta que esa juventud
que llevó al mismo PRM al poder, sobre todo porque se incomodó por la situación interna del PLD, terminó apoyando a Luis Abinader en su gran mayoría, pero no era porque simpatizaba con la propuesta de Luis Abinader y el PRM, como tú dices. El PRM puede fortalecerse como partido político. Y esa acción de esa limitante que tienen los estatutos, que no es más que un asunto populista de hacer política, es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la Constitución establece que un jefe de Estado puede reelegirse por otro periodo. ¿No lo dice la Constitución? Sí. Entonces puede estar unos estatutos de un partido político por encima de la Constitución. Entonces, yo creo que se cae la mata de que en el PRM están obligados a actualizar sus estatutos a lo que establece la Constitución. Lo que yo veo es ese movimiento a destiempo, de queriendo ya ir detrás de una reelección cuando es un partido que tiene 8 meses en el poder y que hoy muchos de los votantes del PRM están esperando respuestas. Si bien es cierto que llegó en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria, de luego con las secuelas que repercute en la economía, y no podemos cargarle todo el dado al nuevo gobierno, pero ya después de 8 meses la gente está comenzando a ver señales. Por ejemplo, en 8 meses, ¿tú has visto una obra de importancia que ha iniciado este gobierno? No ha habido una obra de importancia. Algunas inauguraciones que ha hecho el jefe de Estado son obras que quedaron listas el gobierno pasado. Entonces la gente comienza con el asunto de la economía. Por más que tú veas, y por más que se diga de la corrupción, por más que se diga de debilidades que llevaron a salir del poder al PLD, pero hay una obra hecha. Y la gente siempre termina comparando con el próximo. ¿Cuál fue el próximo? El gobierno del PLD. Ah, bueno, pero aquí se vivía esto. Porque es lo último que queda en la psiqui del elector cuando vota por un cambio en un proceso electoral. Lo busca José Ramón y amigos televidentes, buscando cambiar sus condiciones de vida. Entonces yo creo ya, para ir redondeando en este tema, que lo que se da en América Latina y lo que se está dando aquí es de los pueblos buscando un nuevo liderazgo, de quién sea la expresión. Y eso tiene que ver con un discurso. Cuando yo veo 7 candidatos en el PLD, y yo me pregunto dónde están las propuestas, ¿qué tú propones? Yo no lo he visto. ¿Qué tú propones para ese partido? Para relanzar ese partido. ¿Qué tú le propones a la sociedad dominicana para que deba confiar en el PLD? Eso es lo primero. En el caso del PRM, yo creo que deben trabajar todos, para que ese partido sea exitoso en el primer gobierno. Si es exitoso en el primer gobierno, tiene una reelección. Y luego de ahí ya, cuando llegue su tiempo, yo creo que el problema es de tiempo, y eso incluso debe reglamentarse aquí. Porque ahorita comienza un proselitismo de candidatura dentro del PRM también. Sí, yo creo, Gavilán, que uno de los problemas que van a enfrentar el PRM y el PLD con la gran cantidad de aspirantes es que va a perder la oportunidad del fortalecimiento. Exacto. Y tú decías que si la gestión de Luis Abinader es buena y la hace merecedora del reconocimiento social de un segundo mandato, lo va a tener. Pero es bueno también recordar que la historia del PRD, que estatutariamente prohibía la reelección, cuando don Antonio Guzmán Fernández, los estatutos se lo impedían, pero la Constitución no se lo impedía, pero no se presentó a la reelección. Salvador de Blanco tenía la oportunidad de reelegirse porque la Constitución se lo permitía, pero los estatutos partidarios del PRD se lo impedían. Entonces, en el caso de Hipólito, aún con los estatutos del PRD prohibiendo la reelección, él
modificó la Constitución pagó el precio. Entonces, yo creo que si Luis Abinader, que estuvo en la formación de ese partido, creían en la no reelección y lo pusieron en los estatutos como parte de los principios de la doctrina de ese partido, tiene que dar una imagen de respeto primero a su estructura partidaria con sus aspiraciones. Entonces yo creo que tiene esa prueba de fuego. En el caso del PLD, a mí me parece que los proyectos presidenciales tirados a la calle dinamizan a ese partido. Es diferente en el caso del PRM. Precandidatos dentro del PRM disminuyen la efectividad de ese partido y de ese gobierno. En cambio, los precandidatos del PLD tirados a la calle fortalecen ese partido. El PRM está en el poder, Gavilán, no por la fortaleza del PRM, sino por la debilidad del PLD. Un PLD dividido, con una estigma social de corrupto, hizo que la población dijera cuál es el que lo puede sacar del poder. Y tú sabes, José Ramón, tú sabes a qué va a llevar, porque esto es muy importante lo que estamos tocando, porque eso tiene, yo te decía ahorita, en América Latina hay un movimiento, sobre todo de esas fuerzas nuevas, de esa juventud, o millennium, como le dicen algunos, que está buscando un nuevo liderazgo. Por ejemplo, la situación que se da en el Perú va a obligar a una gran concertación. Aquí mismo, ya esos partidos fuertes, como era el PRD antes, Partido Reformista con los Balaguer, el PLD que fue fuerte, ya esos partidos no van a reeditarse de nuevo. Ya el PLD no será lo fuerte que era, si es que vuelve y se fortalece. La fuerza del pueblo de Fernández no será ese partido tan fuerte con esas raíces, porque los partidos responden a momentos determinados. El PLD... Oye, la fuerza del pueblo es un proyecto presidencial. Por ejemplo, cuando el PRD, fíjate que lo abandonó Juan Bosch, que fue su presidente y fundador, y el PRD es una fuerza tan fuerte, fue clavada tan fuerte en el país, que siguió intacto. El Partido Reformista era una fuerza, hasta que Balaguer, básicamente, desapareció. Descendió, básicamente. El PLD surgió una fuerza que se fue fortaleciendo, sobre todo después del 96, que fue su primera experiencia en el poder, y luego con su regreso en el 2004 al poder, básicamente. Es una fuerza determinante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que ese liderazgo de esos partidos no han estado en sintonía con las aspiraciones de una franja mayoritaria de la sociedad dominicana, en el caso de la República Dominicana. Así es. Y entonces esa franja te puede apoyar coyunturalmente, pero si no llega a las expectativas, no tiene, como antes que decían, bueno, el PRD y el Partido Reformista, y Balaguer sale con 500,000 de votos, cuando 500,000 de votos decidían unas elecciones. Ya ningún partido puede decir eso. ¿Cuándo sacó el PRM? Porque se duerma creyendo que tiene eso en los bolsillos. Ya. Bueno, Gavilán, ahí en los últimos días nosotros hemos estado viendo como un interés muy marcado de un sector del gobierno, de la sociedad y del Ministerio Público por caerle atrás al otrora gran ministro administrativo de la presidencia, don José Ramón Peralta. ¿Qué es lo que pasa con José Ramón? Bueno, lo que pasa es que, y son de las cosas que yo le critico al Ministerio Público, y lo digo como comunicador, como abogado, o sea, comienza como un proceso de información y de sacar informaciones a la opinión pública. Y sucede que en materia penal lo que hablan son las pruebas.
yo no he visto una acusación formal. ¿Tú la has visto? No. Yo no he visto una acusación formal contra el señor Peralta. Entonces, no sé si es que viene por ahí tienen algunas informaciones que el gobierno en su gestión la haya encontrado, alguna auditoría, qué sé yo, no sé quién está haciendo auditoría, porque no creo, José Ramón, y por eso digo, porque esto lo que estoy diciendo es para que podamos devolverle credibilidad en la justicia a la sociedad dominicana. A veces se tiran esos humos y pasan meses, vienen meses y después eso se duerme y nunca se llega al objetivo fundamental, que es perseguir de manera contundente y radical la corrupción administrativa, que todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo. Pero cuando veo esto y no veo una acusación, tú me dices a mí, el Ministerio Público presentó ante Tribunal X, una acusación contra José Ramón, entonces, bueno, entonces decimos, porque es un asunto público. Lo estamos acusando por esto. Como el caso de... Cuando el director del PETCA le hace una solicitud al ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ignacio Paliza, prácticamente que le haga un reporte de todo lo que fue el desempeño de las visitas sorpresa, se entiende, hay un sector de la población que entiende que eso es una manera de perseguir. Es una imprudencia, José Ramón. El Ministerio Público no tiene que estar pidiendo, excepto que hay un proceso abierto. Ahora, tú me dices a mí que la Dirección de Ética o quien sea haya apoderado al PECA o al Ministerio Público, haya apoderado de un expediente sobre un exfuncionario, entonces ya el Ministerio Público puede salir a buscar información. Pero hecho de decir, como por ejemplo decir el PECA, que coge un protagonismo a veces que no le corresponde, que el ministro administrativo de la presidencia le dé informaciones sobre la visita sorpresa, ¿qué es lo que queda en el fondo? Que hay un trasfondo político. Entonces, aunque no sea, mañana cuando comience a moverse eso, se va a ver que hubo un interés político por mover ese expediente. Y son de las cosas que el Ministerio Público debe cuidarse. ¿No debería haber pedido el PETCA a la Cámara de Cuentas que auditara la cuenta de la presidencia que administró las visitas sorpresa como un elemento, porque se supone que lo que emane de la Cámara de Cuentas sí puede ser usado en los tribunales como instrumento acusatorio? No, que eso tiene su mecanismo. Tú llegas a una posición, José Ramón es ministro de Obras Públicas, y tú llegas con tu equipo de abogados, con tu equipo de técnicos, comienzas a revisar y encuentras situaciones que tú entiendes, que tus técnicos entienden que pudo haber un dolo y que podría, no obligatoriamente, podría meritar una persecución penal. Ok. Entonces, ¿qué tú haces? Que tú puedes ir a la Dirección de Ética Pública, que tiene ciertas funciones en eso, y decir, mire, yo encontré esto en esta institución. Ok, entonces, eso amerita ese expediente ir a la PECA, lo que era de PRECO a la PECA ahora. Eso debe apoderarse ese expediente a la PECA. Entonces, a partir de ese momento, sí ya se abre un expediente. Pero hacerlo lo inverso, el Ministerio Público decir, pero mira, ahí estuvo fulano, yo quiero que... No, eso no se puede, porque eso, independientemente que por debajo podría hacerse, como un interés del Ministerio Público, podría hacerlo, pero públicamente decir eso. Entonces, lo que se puede es entrever que hay una intención política. ¿Y tú sabes qué significa eso? Que termina desprestigiando. A veces es como si... La misma lucha contra la corrupción se desprestigia. Con ese tipo de cosas. ¿A quién beneficia eso? Tanto el que salió como el que entra, José Ramón. Ya. Bueno, de todos modos, entendiendo tu explicación, aunque José Ramón Peralta esté en el ojo del huracán, como hemos titulado este comentario,
la verdad es que parece ser que lo único que están haciendo es asustando. Sí, pero lo que el pueblo no quiere no es susto. El pueblo lo que quiere es acciones. Acciones para el que se fue y se le demuestra que cometió dolo. Acciones para el que está. Como una manera de prevenir. De prevenir para el que viene. Entonces, yo creo que ese juego a veces de tirar esos humos es con el objetivo de ir durmiendo a la opinión pública. Quizá no tengan propuestas, acciones, y entiendan que hay que entretener, y por lo menos nosotros de Foro Opinión no nos van a entretener. No, eso es bueno que lo sepan. Fíjate que eso nos lleva quizás a nuestro último comentario de la mañana, y es la aprobación de los nuevos 45 días de estado de emergencia que el Congreso acaba de darle al presidente. Lo solicitó el 26 de septiembre de manera prácticamente a escondida. Fue aprobado, y yo me pregunto de cómo tú puedes justificar algo que tú condenaste de una manera tan enérgica y que Le cogió el gusto. Le cogió el gusto. Señores, Pero gobernar... pero además, las vacunas. ¿Qué está pasando con las vacunas? Eso es un tema todavía pendiente, estamos a la espera. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Siempre nos quedan muchos temas, nos extendimos mucho en la cúpula partidaria porque creemos que eso es un tema de mucha importancia para la sociedad dominicana. Señores, será hasta mañana cuando nos volveremos a juntar en un programa más de Foro de Opinión. Gavilán, gracias por su comparecencia. Gracias, Ramón. Pasen feliz resto del día.